pues en cuanto me digan, yo... Buenas tardes. Muchas gracias a las autoridades de la facultad que nos invitan a la presentación del libro Deshilando la madeja, algunos hilos en la trama de la institucionalización de la investigación académica sobre mujeres y géneros en México. Agradecemos también a las autoridades del SUECIR, que es el Seminario Universitario sobre Estudios sobre Sociedad, Instituciones y Recursos, a la Secretaría de Desarrollo Institucional y a la Dirección General de Asuntos de Personal Académico. Agradecemos a las autoras, a la doctora Gloria Guadarrama Sánchez y a la doctora Emma Aguilar Pinto por su participación en este evento, en donde habrá 3 moderadores que comentarán este libro y después ellas nos darán a su vez algunos comentarios de cierre. Empezamos por cederle la palabra a la doctora Gloria Luz Alejandre, quien es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencia Política por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Además, es profesora de asignatura de la misma institución y catedrática de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP. Participó como integrante de la Unidad de Género y Feminismos de la UACM, como vocal de la Comisión de Igualdad de Género, así como de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas del INAP. Ha sido promotora y responsable del seminario Género, Poder y Espacio Público en el plantel Casa Libertad de la UACM, responsable del proyecto Políticas Públicas con Perspectiva de Género Federales y Locales, Ciudad de México 2012-2018, Análisis Crítico de las Realidades Complejas, e integrante del proyecto Evaluación de Políticas Públicas en la Ciudad de México a 15 años de gobiernos electos 1997-2012. Es investigadora invitada y participante en los proyectos PAPIT y PAPIME de la DEGAPA, centrados en las condiciones de las mujeres en la administración pública y el avance hacia la consolidación de igualdad de géneros desarrollados en la facultad. Sin más, doctora, le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Andrea Samaniego, por esta presentación. Agradezco también mucho al maestro Eduardo Torres Alonso por la invitación a participar de estos comentarios, de esta presentación, y sin duda a las autoras, a la doctora Gloria Guadarrama Sánchez y a la doctora Emma Aguilar Pinto, quienes hacen este espléndido trabajo que daremos cuenta en la presentación. También agradezco la presencia del doctor Francisco Arce y del equipo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que nos hace el favor de apoyarnos en esta transmisión. Bien, el libro que el día de hoy presentamos es un libro que en realidad se agradece, y se agradece mucho porque son pocas las investigaciones que se han realizado. Yo diría que no solo son pocas, son únicas. Se podrían contar con una mano de trabajos relacionados con indagar de manera muy precisa, muy puntual, de cuáles son las revistas científicas, identificadas como tal, como científicas, o bien especializadas en materia de género, que han reunido una serie de trabajos a lo largo de un periodo bien establecido. Aquí la doctora Gloria Jovita Guadarrama y la doctora Emma del Carmen Aguilar nos ofrecen un libro desagregado en 3 momentos que ellas denominan hilos en la trama de la institucionalización de la investigación académica sobre mujeres y género en México. A mí me llamó muchísimo la atención el trabajo, la integración que contiene, y es una incorporación de estos 3 ejes que ellas articulan.
El libro viene articulado con pues, una introducción general y hablan en un primer momento de los textos en movimiento, como el devenir de los artículos científicos sobre mujeres y género en México. Aquí es muy importante señalar que los estudios de género también tienen dos tramas o dos momentos esenciales. Uno que tiene que ver con los estudios de las mujeres o con estudios vinculados a las temáticas de mujeres que tienen su arraigo, o su centro, su raíz en los estudios históricos de las mujeres y que ha sido un antecedente fundamental para ir comprendiendo primero la visibilización de las mujeres a lo largo de los trazos y de los trances históricos y posteriormente este arribo que se hace o interfaz que se hace con los estudios de género. A mí me parece muy importante destacar estos dos aspectos. Muchos de los trabajos iniciales que se han llevado a cabo han pasado por el elemento disciplinario de la historia. Y a mí me parece que es uno de los elementos que mejores herramientas nos ha dado para comprender qué ha pasado con las mujeres y dónde están las mujeres, dónde quedaron ocultas las mujeres y cómo a la postre se da cuenta de su existencia, porque tal pareciera que efectivamente no existíamos por esta invisibilización que se hace a partir de estos sesgos de género. Entonces, en esta primera parte, donde ellas aluden a los textos en movimiento, el devenir de los artículos científicos sobre mujeres y género en México, también nos dan cuenta de cómo se van arraigando los estudios dentro de los marcos disciplinarios de diferentes corrientes. Y aquí, cuando nosotros llegamos hasta los estudios de género, pues será ya hacia finales de los años 70 y 80, ya propiamente en los 90, cuando nosotros ya podemos hablar propiamente de la construcción de estos estudios de género y de los cruces con otras disciplinas. Ellas aquí nos estarán hablando propiamente del género y su constitución como un territorio disciplinario, y hay que atenderlo de esa forma. Es decir, lo tenemos que ver dentro del marco de las comunidades científicas, comunidades académicas científicas que toman un objeto de estudio muy concreto y que lo atiendes desde diferentes miradas, ¿no? Sin perder de vista la connotación particular de estas desigualdades en el ejercicio del poder entre mujeres y hombres, ¿no? Que es uno de los aspectos medulares que nos aporta la perspectiva de género ya incorporada dentro de los estudios, ¿no? Y esos elementos van a ser muy, muy necesarios para la comprensión, no solo del texto que ellas nos están presentando, sino de todos los textos científicos y revistas académicas de esa naturaleza que están articulando estos estudios. Ellas también nos van a ofrecer aquí cuál ha sido la difusión, porque es muy importante que además de que se hagan estudios con relación o sobre las mujeres y el género en México, cuál es la difusión que se le ha dado, qué revistas las están presentando, quiénes están publicando. A mí me pareció muy enriquecedor saber quiénes están publicando con relación a la temática de género, dónde están publicando y cuáles de las revistas científicas de gran escala, o sea, de las que están reconocidas dentro de del padrón CONACYT, de revistas de alto nivel o de nivel internacional, o de acuerdo a las especificaciones que marca el propio Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que son favorecedoras de los estudios y de las investigaciones en la temática, y que pues el estudio que ellas van ofreciendo en este maravilloso libro, pues nos vamos enterando que lamentablemente no todas las revistas pues tienen digamos, un acervo amplio en materia de mujeres o sobre mujeres y estudios de género. Y eso es aquí también un punto muy enriquecedor del libro que nos ofrecen las autoras. Nos ayuda en buena medida a que las comunidades académicas perfectamente constituidas volteen a ver
estas revistas especializadas, pero que también las propias revistas especializadas, tanto en materia de género como de estudios sobre mujeres, o las revistas destinadas a las ciencias sociales, que tenemos revistas de gran trayectoria y trascendencia, también recuperen en buena medida la posibilidad de darle mayor espacio a estudios ligados a las temáticas de género. Y esto va a ser una de las aportaciones que nuestras autoras están ofreciendo. También aquí es muy importante otros aspectos. Bueno, cómo entender desde los marcos conceptuales y las perspectivas metodológicas, porque sin duda los estudios de género también necesitan otro elemento, el elemento del feminismo, creo yo, o sea, y no solo lo creo, lo afirmo, porque también van a estar ahí recuperados, ¿no? O sea, ¿cuáles de estos trabajos de investigación, cuáles de estas rutas científicas asientan los estudios de género con una mirada, con una perspectiva de género, pero con una perspectiva también de corte feminista? Y eso también es una aportación que ellas van identificando, que van encontrando a lo largo del estudio que ellas nos ofrecen. El otro bloque pues, será del género en el contexto de las instituciones de educación superior. Y aquí, como estamos hablando de institucionalización del género, tenemos que voltear a ver cuáles de las instituciones de educación superior lo han incorporado dentro de los planes y programas de estudio. Estaríamos pensando, o quizás suponiendo, que las instituciones que ya tienen que las instituciones de educación superior que ya tienen incorporados dentro de sus programas y planes de estudio pudieran tener un mejor asidero de naturaleza tanto teórico como empírico, es decir, trabajo de campo, vinculados a las temáticas del género. Y a lo largo de lo que ellas van encontrando, pues también vamos dando cuenta de que no todas las instituciones de educación superior han logrado incorporar planes y programas de estudio acordes a estas necesidades. También es importante destacar que se perfilan, ¿no? Se perfila también como un elemento a considerar por las mismas instituciones, sobre todo las que ya pudieran tener en estos momentos, no en el trazo del estudio, pero sí en estos momentos un protocolo de atención a los casos de acoso y hostigamiento sexual dentro de las instituciones de educación superior, y que van también de la mano con la transversalización de la perspectiva de género que se da y que se debe de dar, porque pues hay una normatividad para que esto se establezca dentro de las mismas instituciones. Entonces, aquí estos elementos ellas los van articulando, los van tejiendo, por eso la alegoría de los hilos o de deshilar, ¿no? El otro elemento van a ser, bueno, ¿y qué pasa con el Sistema Nacional de Investigadores y los temas de género, ¿no? Ahí desde esta perspectiva que también el propio Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología coloca, es decir, cuántas investigadoras y de cuántas de estas investigadoras y investigadores tratan o atienden temáticas de género. Y también vamos a encontrar que los números son lamentablemente reducidos. Esto le pone un acento importante no solo a las instituciones de educación superior, sino que a los propios investigadoras e investigadores que volteen a ver los estudios de género y los estudios sobre las mujeres como un elemento sustantivo de investigación fundamental. A mí me va me gusta mucho el trabajo que ellas hacen cuando ellas llegan al último tema de los tres que articulan sobre los perfiles de la difusión académica sobre la violencia de género, que son una de las temáticas más sensibles a atender y que a últimas fechas pues se ha desatado la violencia en contra de las mujeres con mayor fuerza, ¿no? Entonces, tener en consideración
los datos, como ellas lo tienen, los datos que confirman que la violencia de género es un problema alarmante y que ellas también afirman. El hecho de que las instituciones de educación superior o que las investigadoras e investigadores dejen de lado esta temática es también dejar de lado la posibilidad de soluciones o de posibilidades de la misma ajena como tal, ¿no? Y también es muy importante tenerlo en cuenta porque la violencia de género es un problema de naturaleza pública, es un problema público que no podemos negar y que no podemos abandonar, ¿no? Y que también debe de ser un elemento que le aporte a quienes construyen política pública a nivel nacional para tener en buena medida herramientas que tracen tanto las leyes, y tenemos una ley ya perfectamente asentada, que es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y que se vayan perfilando políticas públicas efectivas, porque pues los estudios de género también nos ayudan a identificar cuáles políticas públicas realmente tienen elementos o herramientas para atender y erradicar la violencia en contra de las mujeres, sin dejar de lado que esta es una responsabilidad de naturaleza estatal. Yo lo quisiera dejar aquí para dar oportunidad al resto de mis colegas a que hagan sus respectivas contribuciones y comentarios a este espléndido trabajo, que los invitamos a que lo conozcan, a que lo lean, a que lo revisen en su, ya sea en su versión impresa o en su versión electrónica, que probablemente empiece a circular, seguro así será, y felicitarlas a ambas porque es un trabajo muy, muy enriquecedor para las ciencias sociales y para los estudiosos en materia de estudios de las mujeres y los estudios de género en México. Muchas gracias. Gracias, doctora Samaniego. Muchísimas gracias por esta primera intervención. Sin lugar a dudas, nos abre el panorama de los tres hilos conductores que lleva este texto. Le cedo la palabra al doctor Francisco Emanuel Arce Moguel, quien está formado profesionalmente como economista con el grado de maestro en estudios regionales por la Universidad Autónoma de Chiapas y máster en estudios feministas por la Universidad Jaime I, doctor en ciencias en ecología y desarrollo sustentable por el Colegio de la Frontera Sur. Es egresado del Bates Center for Sustainable Development del Estado de Israel y con postdoctorado en el Colegio Mexiquense. Los temas de investigación que el doctor Arce trabaja son género y gestión local, así como desarrollo sustentable y economía de la salud. Muy buenas tardes, doctor. Le cedemos la palabra. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero darles las gracias a las instituciones que permitieron que se realizara esta presentación y sobre todo quiero felicitar a las autoras por este increíble libro que nos están que generaron y que vamos a presentar este día. Definitivamente este libro de Deshilando la Madeja es un documento muy sugerente que ya desde el título despierta el interés por identificar de qué madeja nos hablan las autoras. Quiero reconocer que este trabajo que presentaron la doctora Guadarrama y la doctora Aguilar es un hito, es un parteaguas en la investigación que nos permite identificar cuál ha sido el proceso de consolidación de los estudios de género en México. Esta es una investigación que tiene un corte de 18 años desde el inicio de este siglo y que nos permiten constatar de qué manera los estudios de género se han ido consolidando a lo largo del territorio. Esta obra en su conjunto creo que nos permite identificar de qué manera los estudios de género se fueron consolidando como un campo disciplinario que ha logrado desdibujarse de otras disciplinas como la sociología, la economía, la historia y las ciencias políticas, que durante muchos años
han sido el recipiente o el espacio en el que permitieron el desarrollo de los estudios de género y de qué manera esta línea de investigación ha ido mutando hasta convertirse en un área temática o en un territorio académico propio. Esta obra está consolidada está construida, los hilos de la madeja se van deshebrando a través de 3 capítulos, capítulos que tienen también un contenido muy interesante. El primero, con un título también muy sugerente de Textos en Movimiento, pues nos permite identificar cómo ha sido la producción académica en temas de género desde las últimas prácticamente desde las últimas 2 décadas. El segundo capítulo es un análisis sobre cómo el género se fue consolidando como un tema de estudio, como una área de especialización profesional a través de las instituciones de educación superior y de los centros de investigación en México. Y por último, el capítulo final, que se llama Perfiles de la difusión académica sobre la violencia, creo que trae un análisis que nos permite identificar cómo los estudios acerca de la violencia, cómo han ido evolucionando y cómo se han ido consolidando. Tenemos que tener claro que los estudios de la violencia son un campo que está en proceso de reestructuración, que es un campo temático muy complejo, y las autoras entran y nos dejan ver cómo en estos últimos 18 años de la investigación que ellos realizaron, cómo se fue consolidando este tema de la violencia como un tema trascendente, no solo en las revistas de ciencias sociales, sino también en las revistas especializadas. Y en este sentido, me parece muy acertada esta clasificación que hacen. Nos permiten identificar estas 29 revistas de ciencias sociales y 5 revistas especializadas que en estos 18 años fueron presentando o publicando trabajos de investigación de autores de México y de otras partes del mundo. Me parece que es interesante también identificar cómo estas revistas tienen una delimitación territorial focalizada principalmente en el centro del país. Si revisamos los datos que nos presentan, podemos identificar cómo hay 14 de estas 29 revistas de ciencias sociales radicadas específicamente en instituciones de la Ciudad de México, 4 del Estado de México, y de ahí 3 de Baja California, 3 de Puebla, 2 de Jalisco, ¿no? Vemos cómo hay una concentración de los estudios, una concentración de las publicaciones que dan espacio para los autores que trabajan temas de género. Un caso aparte es el de las publicaciones especializadas en temas de género. Tenemos 2 en la Ciudad de México, una en Jalisco, una en Colima y una más en Puebla. Esta focalización, también creo que resulta interesante cuando ya mapeamos esta distribución de las publicaciones, resulta interesante ver que no tenemos publicaciones o artículos identificados por las autoras en la zona Golfo, a pesar de que hay instituciones de investigación muy avanzada, tampoco hay en la península de Yucatán. Entonces, creo que esto nos permite ver cómo los estudios de género dan de sí requieren un ecosistema para que se puedan consolidar. Ecosistema que al parecer está más desarrollado en el centro de nuestro país y tal vez en Baja California o en Chiapas, que es donde vemos que las publicaciones especializadas, las publicaciones de ciencias sociales le abren más espacio a las autoras y autores que trabajan temas relacionados con género. Creo que hay un trabajo muy minucioso que realizaron, que podemos consultar en los anexos que nos presentan. Hay todo un trabajo que nos permite ver la clasificación por temas, por autores, por instituciones. Este es un trabajo que denota que hubo mucha talacha de por medio, ¿no? Creo que resulta interesante también identificar cómo el tema de la teoría de género como
como área como foco de investigar, como foco central de estos artículos, es el que recupera la mayor cantidad de publicaciones. Hay, por lo tanto, un interés, por lo visto en la comunidad que trabajamos temas de género, en ahondar sobre la teoría de género. Y en segundo lugar tenemos la violencia de género y feminismo también, ¿no? Creo que cuando revisamos las gráficas que nos presentan, podemos observar un importante crecimiento en la publicación de artículos sobre género en general, y sin embargo, como las autoras señalan en alguna parte de sus conclusiones, se necesitan abrir más espacios especializados que favorezcan la discusión. Identificamos cómo la mayoría de las autoras y autores logran colar sus artículos en revistas especializadas en sociología, en políticas públicas, en historia, en ciencias sociales en general. Esto ante la falta de espacio. Son pocas las publicaciones en México especializadas en temas de género. Bueno, hay que señalar también que las autoras de manera muy acertada hacen un corte e incluyen en este análisis que realizan las publicaciones que se encuentran indexadas y que son reconocidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? Esto ya permite como que establecer parámetros de calidad. Seguramente fuera de este índice de CONACYT puede haber algunas otras publicaciones, quizás algunas efímeras o quizás otras con una trayectoria más larga, que no logran entrar por alguna razón al canon del CONACYT, pero que están también publicando artículos sobre estudios de género, seguramente en varias zonas de nuestro país, ¿no? Creo que este trabajo al final nos permite, si lo vemos como un hito, creo que podríamos identificar como que ciertas líneas de investigación o ciertos puntos de partida hacia dónde seguir el trabajo, ¿no? No creo que sea un trabajo final, más bien creo que es un punto de inicio que nos permita a los investigadores y a las investigadoras que trabajamos temas de género, pues seguir trabajando y seguir ahondando en algunas áreas que parece que requiere trabajarse un poquito más, ¿no? En este sentido, por ejemplo, las autoras nos señalan cuando en el segundo apartado del libro, cuando revisan las características de los programas de posgrado que se imparten en nuestro país, nos señalan, y también cuando revisan el padrón de investigadores que están en el SNI, sí nos hacen una clasificación por género y nos dicen son tantos hombres, muy pocos, y son tantas mujeres, también muy pocas dentro del padrón del SNI. Sin embargo, si revisamos los datos que nos presentan sobre los artículos publicados, no encontramos por ahí cuántos trabajos fueron publicados por hombres, ¿no? Creo que esa es una línea que se podría seguir, creo que es un tema que resultaría interesante investigar, analizar sobre qué temas sobre género estamos trabajando los hombres en México, ¿no? Tal vez en este mismo corte y tal vez con la misma base de datos que manejan las autoras, que por supuesto es un trabajo sumamente, una base de datos muy grande, ¿no? También hay otras líneas, por ejemplo, resultaría interesante conocer qué se está investigando o cuáles son las líneas que se trabajan sobre género, se cultivan en las universidades y centros de investigación en México que tienen posgrados de calidad. ¿Qué están investigando? ¿Qué grupos de investigación hay? Creo que esto nos permitiría tener un panorama y ver cuál es la evolución o cuál es la situación de los estudios de género en este momento. Y ya de paso, pues podríamos meternos también a investigar las tesis, o sea, ¿qué han estudiado, qué están estudiando, qué se han publicado o qué tesis hicieron todos estos estudiantes que han egresado de los programas de calidad que tocan temas de género en nuestro país. Entonces, eso sí, y muchos otros temas podríamos ir
rastreando o buscándoles el camino, ¿no? Le repito, a mí me parece que este es un trabajo muy interesante, está escrito de manera muy amena, es un texto que seguramente lo podemos compartir con estudiantes y que nos va a permitir acercar a un público más grande esta investigación que presentan las autoras. Nuevamente quiero felicitarlas por este trabajo que han realizado, un trabajo muy interesante que espero que nos permita seguir haciéndoles más lecturas y seguir encontrando más puntos interesantes en el trabajo que han hecho. Creo que ya me pasé de tiempo. Bueno, yo concluyo mi participación esta tarde agradeciendo a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México esta invitación y a las personas que organizaron que abrieron este espacio, les quiero agradecer y nuevamente me sumo a la felicitación a las autoras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Arce. Sin lugar a dudas, como usted comenta, esto no es el final de la investigación, sino que se abren unas nuevas vetas y nuevas líneas a partir de los hallazgos que se encuentran en el libro. Le vamos a ceder la palabra ahora al maestro Eduardo Torres Alonso, quien estudió las licenciaturas en Ciencias Políticas y Administración Pública y en Desarrollo Municipal y Gobernabilidad, así como una maestría en Administración Pública. Es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente funge como secretario técnico del Seminario Universitario de Estudios sobre Sociedad, Instituciones y Recursos de la UNAM. Es autor de varios libros y capítulos de libros sobre género, participación política de las mujeres y mujeres en la administración pública. Muchísimas gracias por su presencia, maestro Torres. Le cedemos la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto para mí estar en esta ocasión en la presentación de un muy importante libro para las ciencias sociales y en particular para aquellas personas que tenemos interés en el estudio de temas vinculados al género, a la historia de las mujeres, a la violencia contra las mujeres y temas conexos. Voy a leer un texto que preparé para esta presentación. Las publicaciones científicas periódicas, más conocidas como revistas, ¿no?, son muy importantes para la generación y distribución del conocimiento. Ahí aparecen los hallazgos más recientes en los campos disciplinarios. Se abre la conversación entre pares y el público no especializado puede conocer lo que las comunidades que hacen investigación analizan. Aunque no solamente eso, junto con los libros, recursos de consulta permanente sin importar su soporte, las y los estudiantes se aproximan al conocimiento, satisfacen curiosidades, responden preguntas y formulan nuevas interrogantes. Por el tiempo en que se publican, las revistas académicas muestran el pulso de la ciencia. Es decir, sus autoras y autores escriben sobre los temas, no de moda, pero sí de aquellos que generan más interés entre la comunidad epistémica. La ciencia, como sus comunidades y sus productos, libros, revistas, ponencias, etc., no responde la mayoría de las veces a la velocidad con la que se agudizan los problemas de la coyuntura, porque la tarea académica tiene procesos más tardados de los que uno desearía. Un ejemplo, para explicar con rigor las razones de la distribución de las preferencias electorales de 2021, habrá de pasar, si bien nos va, un año después de la elección. ¿Por qué tanto tiempo? Porque hay que recolectar la información, sistematizarla y analizarla, escribir las distintas versiones del artículo, en caso de que ese sea el producto en elaboración, mandarlo a la revista, esperar la asignación de dictaminadores, aguardar el dictamen, atenderlo si es el caso, en fin, que aparezca el número de la revista en donde va el texto. Este es el camino
si no es que el artículo fue rechazado de entrada. El tiempo puede ser mayor si hay una lista de espera de artículos aprobados. Lo anterior más o menos se resuelve si la revista tiene una frecuencia continua. Una parte del libro, Deshilando la madeja, algunos hilos en la trama de la institucionalización de la investigación académica sobre mujeres y género en México, de las doctoras Gloria Guadarrama y Emma Aguilar, que nos convoca esta tarde, aborda una parte de esto, no del tiempo de publicación, sino de la importancia de las revistas y de la calidad de las mismas. Existe consenso en que escribir y publicar es una tarea tan importante como investigar y dar clases. La investigación se nutre, pues, de la docencia y viceversa. Otra parte del libro está destinado a reflexionar qué tanto se publica sobre género, feminismos, estudios de las mujeres y, por supuesto, violencia de género. Las autoras señalan que el libro no es un estudio bibliométrico, pero es un acercamiento a una parte de lo que hace la bibliometría. Se conoce la productividad científica de un país o sobre una materia, cómo se dispersa la literatura y cuáles son los nuevos y los viejos temas. La información que contiene Deshilando la madeja nos brinda un panorama sobre quién escribe, dónde se publica, cuáles son los temas que se abordan y si es una labor individual o colectiva. Reflexionar sobre las violencias de género es, al mismo tiempo, pensar en la aún no concretada igualdad entre mujeres y hombres, exigencia plasmada en documentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o en textos más antiguos como la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, y retomada casi en todas las constituciones de los estados modernos, aunque su inclusión en ocasiones se realizara más tarde de lo deseado. Me referiré ahora brevemente a la violencia contra las mujeres. Es imperativo traer en cualquier oportunidad este tema que provoca en su expresión más extrema el asesinato de al menos 11 mujeres diariamente en ese país. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada en resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 48/104, del 20 de diciembre de 1993, publicada el 23 de febrero de 94, es el primer documento a nivel internacional que aborda de manera clara y específica esta tipología de violencia, definiendo en su artículo primero que la violencia contra la mujer es todo acto basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Tras el esfuerzo por visibilizar este grave problema social, ¿qué conceptualizaciones o comprensiones del fenómeno se han generado? El libro de esta tarde es un alto en el camino, una reconstrucción del estado de la cuestión o del arte, al menos desde las publicaciones periódicas, sobre lo que se ha escrito sobre violencia de género y temas próximos. Un aspecto en el que hay que hacer mayor investigación es el que tiene que ver con los actores productores de la violencia. En el origen del problema, la que tome a los propios hombres como los sujetos de la investigación y explore en ellos las preguntas. Al respecto, Roberto Castro y Florinda Rinker
en su trabajo La investigación sobre violencia contra las mujeres en América Latina, entre el empirismo ciego y la teoría sin datos, señalan, abro cita, solo recientemente se han iniciado los estudios sobre masculinidad en América Latina, pero aún falta mucho por explorar en este sentido. No es difícil entender por qué las investigaciones se han centrado hasta ahora en las mujeres. Primero, porque son el grupo agredido y es urgente trabajar en la defensa y vigencia de sus derechos. Segundo, porque son un grupo mucho más fácilmente entrevistable que el de los hombres. Pero claramente el problema no empieza con ellas. Solo en la medida en que la investigación sobre la violencia se amplía hacia los hombres y hacia la interacción entre hombres y mujeres, estaremos en condiciones de dar nuevos hallazgos relevantes. Hasta acá la cita de los autores referidos. La gráfica 6, ubicada en la página 55 del libro, señala que el campo recurrente en la difusión de la investigación de género en México se centra en la teoría de género, con 142 artículos. Posteriormente, en la violencia de género, 88 artículos. Después está el feminismo y otros temas como salud y sexualidad, trabajo e inserción laboral, y otros campos temáticos como el de equidad de género, la participación política, las masculinidades con 44 artículos, migración e identidades de género. También tiene cierto predominio en las publicaciones el campo de las políticas públicas con perspectiva de género. Hay algunos temas emergentes como los estudios transgéneros y la relación entre género y medio ambiente con 15 artículos. Resulta de interés la escasa producción de artículos sobre políticas públicas contra la violencia de género. ¿Acaso esto se deba no a que no se están haciendo estudios, sino a lo que se produce es más bien literatura gris, textos que solicitan las entidades de la administración pública, centros públicos de investigación, como estudios o diagnósticos, y que tienen como finalidad mejorar hacia el interior y que no necesariamente tienen un fin publicable. El libro también ofrece un panorama sobre la formación universitaria vinculada a estos temas. A pesar de ser un tema fundamental, no todas las universidades de prestigio del país cuentan con programas en la materia. Apenas la Universidad Nacional Autónoma de México anunció en diciembre pasado la creación del programa de posgrado en estudios de género, que considera planes de estudio de especialización, maestría y doctorado. El programa de posgrado en Comento busca responder a las necesidades de contar con profesionales de alto nivel que puedan intervenir en el campo laboral y contribuir teóricamente en la producción académica y de los estudios de género y feministas. Este programa ofrecerá de manera simultánea los 3 niveles referidos, pues se busca atender tanto a aquellas personas interesadas en profesionalizarse como a quienes cuentan con conocimientos y experiencia en estudios de género y feministas que desean enriquecer su óptica para su abordaje y problematización. El carácter es interdisciplinar, integra 4 campos: estudios teórico-metodológicos en género y feminismos, identidades, cuerpos y sexualidades, género y políticas públicas, así como género, ciencia y tecnología. De igual manera, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por medio de la División de Educación Continua y Educación a Distancia y del Centro de Estudios Políticos, ha puesto en marcha apenas también el año pasado, pero esto por motivos de la pandemia, estaba planeado para hacerse antes, la primera edición del Diplomado Género, Política y Políticas Públicas. Estas iniciativas académicas reflejan que las comunidades se están organizando cada vez más, generando redes y puentes de comunicación, haciendo que temas antes abordados de manera poco frecuente
sean motivo ahora de estudio continuo. Falta un largo trecho por recorrer para que existan más publicaciones y más planes y programas de estudio vinculados a los temas del libro, pero se ha avanzado. El tema cada vez más está en discusión en las aulas, los cubículos, los auditorios y ahora en los enlaces telemáticos. Ya no es una labor que se hace individualmente, sino que se han generado redes que están influyendo en la visibilización del tema y en su análisis con rigor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Sin lugar a dudas, los tres comentaristas han aportado o nos han indicado pautas para que nosotros comprendamos la importancia de este libro. Sin más preámbulo, yo quisiera darle la palabra a las autoras. En primer lugar, a la doctora Gloria Jovita Guadarrama Sánchez. Voy a presentarla, voy a leer su síntesis, que es muy extensa. Doctora, tiene una gran producción. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Actualmente es profesora investigadora en el Colegio Mexiquense, institución en la cual también se ha desempeñado como docente, coordinadora de investigación académica y miembro de la Junta de Gobierno. Sus líneas actuales de investigación son instituciones, políticas públicas, asistencia social, sociedad civil y tercer sector. Por el conjunto de su obra publicada y por su experiencia en la investigación social, en 2012 recibió el Premio Estatal al Altruismo que otorga el Gobierno del Estado de México en su modalidad de investigación social asistencial. Asimismo, le fue otorgada la presea Estado de México de Pedagogía, Docencia e Investigación en 2014. Es autora de varios libros, capítulos y artículos en revistas científicas referidos al campo de las políticas públicas. Entre sus publicaciones recientes se cuentan Políticas Educativas y Agenda de Gobierno, Equidad y Calidad Pendientes, libro publicado con el sello del Colegio Mexiquense en 2012. En el año 2015 publicó los libros Un lugar indefinido, El género en la agenda municipal, La reconstrucción local de la política nacional en el Estado de México y El auxilio en las ciudades, instituciones, actores y modelos de protección social en Argentina y México siglos XIX y XX, en el que participa como coordinadora junto con otros investigadores de Argentina y México. Además, su libro Entre la caridad y el derecho, un estudio sobre el agotamiento del modelo nacional de asistencia social, editado por el Colegio Mexiquense y por el Consejo Estatal de Población, en 2001 hace un examen profundo de la asistencia social en nuestro país y particularmente en el Estado de México. Por último, es autora del libro que nos tiene en este momento, Deshilando la Madeja, algunos hilos en la trama de la investigación académica sobre mujeres y género en México, del que es coautora junto con la doctora Emma del Carmen Aguilar de Pinto. Le cedo la palabra, doctora Guadarrama. Su micrófono, doctora Guadarrama. Pues muchas gracias, Andrea, por darme la palabra. Inicio agradeciendo a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM el espacio para presentar nuestros resultados de investigación. Como egresada del doctorado de esta institución, pues es muy grato para mí regresar a este claustro académico y tener la oportunidad de comentar con sus profesores estos resultados de investigación que se plasman en el libro y que en principio son resultado de una colaboración estrecha con mi colega Emma del Carmen Aguilar Pinto. Ella es una especialista en estudios de género
y realmente la posibilidad de trabajar juntas en un proyecto, pues nos permitió darle la dimensión que le permitiera plasmarse en un libro. Especialmente, pues agradezco a la doctora Gloria Luz Alejandre sus comentarios. Ella es también una distinguida especialista en género y en los vínculos con las políticas públicas, el desarrollo de las políticas públicas de género, y pues nos ha dado el privilegio de hacer una exposición pues con gran conocimiento de los puntos esenciales del libro. Coincido con ella en que es imposible comprender cómo llegamos a este punto de la investigación académica en los estudios de género sin mirar su proceso histórico. Me parece que los momentos que ella marcó por los estudios de las mujeres y luego los estudios del género, pues son los que nos permitían ver cómo también en la academia, en la investigación, se van reflejando esas etapas. Me parece que el análisis que ella realizó desde ese proceso, pues nos permite también situarlo a nosotros como autoras del libro. También agradezco al doctor Arce su contribución. Los puntos que señaló, él hizo una lectura desde otros ángulos que nosotros como autoras vislumbramos, pero que no se habían abordado en el libro, como es la territorialización de las publicaciones. Creo que ahí hay un ángulo, una nueva vía, y la presentación de un libro pues es enriquecedora por eso también, porque abre nuevas vías por las cuales pudiera continuar la investigación. No había advertido, por ejemplo, que no hay publicaciones en la zona del Golfo, no lo había visto desde esa perspectiva del ecosistema, y pues me parece muy enriquecedor para tener presentes caminos por los cuales podemos continuar transitando en el análisis del género. Especialmente agradecemos al doctor Torres Alonso pues la coordinación, la invitación, la posibilidad de presentar el libro, pero también sus valiosos comentarios. Creo que ha señalado, puntualizado muy bien cómo el género está inserto en el pulso de la ciencia, en la publicación, en la posibilidad de hacer llegar los resultados de investigación. Me parece también cómo ha presentado como una reconstrucción del estado del arte, porque en buena medida eso es lo que queremos reflejar en el libro. ¿Cuál es cómo están los hilos de la investigación académica en esas tres vertientes y su percepción sobre los actores, productores de la violencia, sobre las masculinidades, pues también nos abren otro camino, otra vía para continuar en la investigación. Nos alienta enormemente la percepción que nos dan de los alcances de la investigación. Todos los investigadores pues aspiramos a que nuestros análisis y propuestas contribuyan al conocimiento, pero esta discusión pues incentiva, motiva para continuar buscando la forma en que se construye socialmente la posición de las mujeres en los diversos espacios de la sociedad. Gracias
a nuestros comentaristas por compartir este espacio, a quienes se conectaron. Como explicamos en el libro, el desarrollo de la investigación en el campo de las mujeres, del feminismo y del género, así como las características y potencialidades de los programas académicos, pasan por un tamiz de intereses políticos, económicos, sociales, están atravesados por relaciones de poder, de voluntad de las comunidades de investigadores, y yo solamente mencionaría 2 puntos que me parece importante compartir con los participantes en esta reunión. El primero atañe a la motivación para abordar estos temas en la academia. Parte de ese interés se ubica en que los investigadores pues vemos pasar muchos temas que concentran temporalmente y a veces hasta como modas la atención individual o de grupo de las comunidades de investigadores, de las dependencias gubernamentales, de las instituciones. Algunos de esos temas pues convocan a la formación de cuerpos, de comunidades, otros tienen una presencia efímera. Entonces, pues la preocupación nuestra gira en cómo a explorar cómo se conforman esos campos, cómo podemos incidir y cuáles elementos y condiciones son realmente importantes en su conformación. Los estudios de género en las instituciones, en las comunidades académicas, muchas veces han estado segregados. Ahora, como lo han externado nuestros comentaristas, comienzan a tener mayor presencia. Pero el hecho de que se han mantenido como áreas generizadas o como espacios no compartidos, pues les arroja una sombra de discriminación hacia ese campo de conocimiento. Por eso la idea es que en este mundo académico aparentemente muy terso, sin conflictos, interesado en el conocimiento, hay un mapa cambiante de territorios distintos, de disciplinas, de grupos académicos, y que se reconfigura en función de muy diversas fuerzas que actúan sobre ese campo. Y en ese territorio, pues hay campos más representados unos que otros. Se les brindan mejores oportunidades, se les dan mayores recursos o se facilita su conformación. Entonces, pues habría que decir que a pesar de que el discurso de género está muy presente en la sociedad, especialmente gracias a los movimientos feministas, a la presencia de las mujeres, todavía es necesario considerar que hay que abrir el campo a, con políticas que estén incentivadas por los recursos, por los compromisos institucionales, y que hay que abrir los estudios al debate para la aceptación plena de las comunidades académicas. El mensaje es que todavía, como lo han externado nuestros comentaristas, hay una brecha que cubrir y pues esperamos seguir trabajando y seguir examinando de tal manera que el trabajo en el espacio académico pues pueda contribuir a cerrar, a acercar esos espacios, a aproximar y a cubrir esas brechas. Muchas gracias a todos por apoyar el trabajo y por comentar el libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Guadarrama. Sin lugar a dudas, su trabajo y el de la doctora Aguilar es muy valioso. Y voy a leer ahora el currículum, la reseña curricular de la doctora Emma del Carmen Aguilar Pinto,
quien es coautora también de este texto. La doctora Emma del Carmen Aguilar Pinto es licenciada en Sociología, maestra en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social, Unidad Sureste Occidente, y doctora en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable por el Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal. En el año 2008 egresó del programa de formación internacional del Bates Center for Sustainable Development y ONU Habitat en Rehovot, Israel. Tiene un máster en estrategias territoriales y ambientales en el ámbito local, curso 2011-2012 por la Universidad de Huelva, España. Ha sido consultora independiente para la FAO, coordinando el área de género del Programa Especial de Seguridad Alimentaria, PESA. De 2018 a 2020 fue investigadora invitada en modalidad postdoctoral en el Colegio Mexiquense AC. Actualmente es investigadora adscrita al CEDES de la UNACH, Universidad Autónoma de Chiapas. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI nivel C. Entre sus áreas de interés está el género, política, violencia y sustentabilidad. Es autora de artículos científicos y capítulos de libros relacionados con sus áreas de interés. Muchísimas gracias, bienvenida doctora, y le cedo la palabra. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, doctora Samaniego, por permitirme hacer uso de la voz en esta tarde. Quiero comenzar diciendo que de las cosas positivas que nos ha dejado la actual crisis sanitaria es que la virtualidad a la que estamos ahora sometidos nos ha permitido realizar múltiples encuentros virtuales y estrechar lazos con diversas tribus académicas en todo el territorio nacional y también fuera del país, en torno a los temas que son de interés para nuestras comunidades. Una muestra de ello es la realización de esta presentación virtual del libro Deshilando la Madeja. Y bueno, quiero recurrir al pensamiento de Donna Haraway en el sentido de que expresa que el conocimiento es siempre situado y que nuestra mirada es siempre subjetiva. Es decir, hay muchos lugares desde donde mirar la realidad y se hace necesario mostrar la perspectiva desde donde la miramos. En ese sentido, particularmente, yo tengo una visión socioantropológica de los temas de género y quiero agradecer a la doctora Alejandre por su mirada desde las políticas públicas, al maestro Eduardo Torres por mostrarnos esta mirada compleja desde la academia y desde la producción del conocimiento y la difusión del mismo. Y por supuesto, quiero agradecer al doctor Arce su mirada más localizada, más territorializada en contextos concretos. Sin duda, son aspectos que como autoras no contemplamos en el desarrollo de este trabajo, pero que nos sirven para mirar hacia proyectos futuros. Y bueno, Deshilando la Madeja es un libro que disfruté mucho escribir a dos manos con la doctora Guadarrama. Me gusta pensar que Deshilando la Madeja es un texto móvil que seguramente se entreteje en el paisaje del conocimiento sobre los estudios de género en México. Para mí, es un puente entre la institucionalización y la transversalización de los estudios de género como un campo de investigación en consolidación aún. Al mismo tiempo, me gusta pensar que es una sugerencia, es una invitación para nuestros lectores y para los diversos miembros de las comunidades académicas congregados en el interés de los estudios de género en México para aportar a la consolidación de este campo de estudio y contribuir a su consolidación como un territorio disciplinario para que no se diluya en la vasta configuración de la construcción del conocimiento. Como mencionaba el doctor Arce en su intervención, en la segunda parte del libro, en el segundo capítulo, al abordar el tema de cómo se configura el género en el SNI, hay una serie de desigualdades.
hay una serie de descriptores impuestos por el SNI que no permiten que muchos especialistas se adscriban como tal por la forma en que está construida esa base de datos y agrupa los descriptores. Una muestra de ello es la doctora Guadarrama, quien tiene muchos libros de género escritos y publicados. Sin embargo, para ella en el SNI aparece como especialista en sociología, en políticas públicas. Y bueno, creo que también en ese sentido este libro es un llamado tiene un interés genuinamente y particularmente político, porque busca visibilizar a esas tribus académicas que están dispersas en todo el territorio nacional y además sugerir cómo lamentablemente en muchas instituciones educativas y en muchas instituciones de investigación se mantiene una ceguera de género. Hay todavía en nuestras universidades techos de cristal, pisos pegajosos entre las y los académicos que expresan que la academia no es un espacio terso como aparentemente se piensa, es un espacio que no permanece ajeno a intereses políticos y además también tampoco permanece ajeno, lamentablemente, a diversos rasgos de violencia que se construyen social, cultural, pero también institucionalmente. En ese sentido, quiero destacar que las personas que nos dedicamos a los estudios de género contamos con grandes aliados, como nuestros comentaristas de esta tarde, que amablemente nos muestran otros caminos para seguir abordando estos temas. Y bueno, en ese sentido, quiero agradecerles a todos su mirada tan precisa, siempre muy especializada y siempre muy en el sentido de abonar a la construcción de un espacio disciplinario, ¿no? Y eso sería todo de mi parte. Bueno, y quiero finalizar agradeciendo la generosidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por abrirnos este espacio. No todos los días se reciben invitaciones de este tipo. Además, para la doctora Guadarrama es un espacio muy querido y sobre todo quiero agradecer la gentileza de la doctora Samaniego, su vitalidad, también la gentileza de la doctora Alejandre por aceptar comentar este libro y sobre todo al maestro Eduardo Torres Alonso, con quien en algún momento coincidí en un espacio virtual de formación. Él se destacó como un alumno brillante, muestra de ello es la vasta producción académica que tiene, y le agradezco enormemente la gentileza que tuvo de invitarnos y de organizar este espacio que nos reúne virtualmente a todos. Muchas gracias, muy, muy amables. Le devuelvo el micrófono, doctora. Muchísimas gracias, doctora Aguilar. Pues quisiera que nuestro público, los que están observando esta sesión, si tuvieran alguna pregunta o algún comentario, que se abra la oportunidad para que le hagan preguntas a las autoras. No siempre tenemos la oportunidad y el honor de preguntarle a las mismas personas que escriben los textos que a veces reseñamos o que comentamos. Entonces está esta oportunidad de preguntarles a las especialistas y por lo tanto yo quisiera abrir este espacio para que intervenga el público que nos está acompañando. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta o comentario para los que nos están asistiendo técnicamente, si nos pudieran indicar. Yo, bueno, leo los comentarios que nos están haciendo llegar. Jan Gervel nos dice: felicidades a las autoras, es un gran aporte en materia de género. Yo, bueno, les hago llegar estos comentarios que nos están escribiendo nuestros participantes.
Bueno, yo quisiera solamente esbozar una idea que me resulta de... La pensé desde que vi quiénes estaban escribiendo, o más bien quiénes no están escribiendo sobre estos temas, ¿no? Y es notoria la ausencia, ya lo refirió el doctor Arce, de hombres estudiando estos temas. Y no solo eso, sino el número de publicaciones vinculadas a estos temas es menor con relación a los temas tradicionales de estudio de las ciencias sociales, ¿no? Y habría que preguntarse cuál es la razón de esto. ¿Por qué los hombres no nos acercamos a estos temas? ¿Y por qué las instituciones de educación superior o centros de investigación no impulsan la investigación que no solo es necesaria, sino pertinente de estos temas, ¿no? Ustedes en el libro lo señalan bien, el número de posgrados que hay en esta materia en el país, ¿no? Y la mayoría de ellos se centra en el sureste mexicano. Y yo me quedé pensando, ¿por qué en el sureste? ¿Acaso tiene que ver con esta concienciación de la lucha contra las desigualdades precisamente en esos estados donde las desigualdades son más agudas, ¿no? Y por otro, hacer más investigación que conjugue esto, como está ocurriendo en la Universidad Nacional, el diálogo entre las disciplinas, ¿no? Que los físicos y las físicas dialoguen y escriban sobre estos temas con las sociólogas y los sociólogos, por ejemplo, porque como ya bien refirió la doctora Aguilar Pinto, las universidades son espacios muy complicados para las académicas, ¿no? Y la doctora Alejandra ha estudiado este tema con mucho cuidado. También la doctora Buquet, ¿no? que ya ha destacado por sus investigaciones sobre la presencia de las mujeres en las universidades. Bueno, hasta acá dejo esta intervención. Muchas gracias. No sé si las autoras quisieran comentar. Sí, doctora Aguilar Pinto. Nada más, hay una pregunta en el chat que nos dicen en dónde pueden conseguir el libro. En este momento está disponible de manera física en la librería virtual del Colegio Mexiquense y está por salir la versión electrónica del mismo, que también se va a poder conseguir en el mismo portal. Sin lugar a dudas es importante y sobre todo saber cómo conseguirlo. Yo supongo que en cuanto esté, doctoras, nos avisarán o para pues, también que la comunidad sepa que ya está a la venta de forma virtual el libro, porque como expresa, ya está de forma física. Muy bien, muchísimas gracias. Y no sé si respecto a lo que comentó el maestro Torres, hay algún comentario que sin lugar a dudas es muy interesante. ¿Por qué los hombres no escriben o no de esa manera, o no tan nutrido, que es lo que encuentran en su investigación? Y el otro argumento que también nos da es, bueno, una cuestión territorial que es interesante, que como una hipótesis, ¿no? Que en el sureste mexicano sea donde haya más investigaciones. No sé si quisieran responder a esto o no. Bueno, sobre por qué en el sureste mexicano, a mí sí me gustaría comentar, como dije hace rato, nuestra mirada siempre está situada, ¿no? Entonces, al hacer esta exploración de revistas y de centros de investigación y de posgrado, comentábamos con la doctora Gloria todos los posgrados que hay en el PNPC y las publicaciones que efectivamente, como mencionaron hace rato, están muy centralizadas. Pero bueno, quizás se perciba esta tendencia
porque yo soy chiapaneca, entonces mi mirada siempre ha estado regionalizada. Conozco bastante bien los centros de investigación que publican temas de género y en algún momento el doctor Arce me decía, bueno, ¿por qué hay pocos espacios en el Golfo del país, en el sureste, en Yucatán? Y yo le comentaba, bueno, no es que hayan pocos estudios, quizás hay instituciones con mucha tradición, pero también como investigadoras hicimos un corte. Elegimos qué tipo de revistas queríamos analizar, qué tipo de revistas queríamos investigar. Hay una revista de muchísimos años que se llama Peninsular, que también ha publicado estudios de género, pero no está contemplada en nuestra muestra, porque tiene una tendencia mucho más antropológica y nosotros queríamos indagar sobre políticas públicas, sociología, economía, que son pocas, y bueno, sociología sobre todo, ciencia política. También tiene que ver esto que señalaba el maestro Torres Alonso, por la selección que hicimos, el corte metodológico que decidimos realizar, pero sin duda sería interesante en trabajos posteriores y con otras instituciones como ustedes, con otros expertos como ustedes, ampliar el estudio para tener datos más representativos, ¿no?, de todo el país. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Gloria Luz. No sé si la doctora Guadarrama quisiera comentar, y si no, le doy la palabra a la doctora Gloria Luz. Si pudiera abrir su micrófono, doctora Guadarrama. Pues solamente volver a la reflexión que precisamente nos hacía la doctora Gloria Luz de entender el desarrollo de la disciplina desde esa visión histórica, porque me parece que el hecho de que los hombres participen o no, tiene que ver con cómo se ha conformado el campo disciplinario, tiene que ver con el hecho de que la disciplina pues estuvo también muy vinculada a los movimientos feministas y eso le dio un carácter generalizado y que eso podría ser parte de la reflexión sobre por qué predomina el género femenino en la investigación académica y por qué los hombres publican menos, pero pues me gustaría que mejor ella lo explicara. Muchísimas gracias, doctora Guadarrama. Sí, doctora Alejandre. Sí, justo esta parte, agradezco a la doctora Guadarrama las menciones, y sí, en este histórico que está estrechamente vinculado con el movimiento feminista, sobre todo del siglo XX, en este trance entre la segunda o tercera ola del feminismo, pues se ha explicado de manera muy, muy concreta en estudios que han estado relacionados con el movimiento feminista y con todos aquellos aspectos que han impactado a las mujeres, relacionado justamente con la violencia de género, ¿no? Entonces, pues las mujeres hacen esta aportación, esta eclosión en los estudios de los años 90 para visibilizar estas graves y profundas desigualdades entre mujeres y hombres. Entonces, las que lo hacen, o las que a la postre también nos venimos haciendo, pues son las mujeres, porque son finalmente quienes han dado cuenta de esas tremendas desigualdades y esa profunda violencia que viven las mujeres. O sea, a lo largo de todo este tiempo, pues los hombres han quedado digamos, a la expectativa de qué dicen las mujeres con relación a esa violencia que viven y que vivimos a lo largo de la historia. Y aquí tiene también que ver con un elemento de naturaleza reeducativa. Quienes actualmente escriben, hombres que han escrito en
términos de violencia de género, centrado en esa violencia hacia las mujeres, pues ya tienen una construcción formativa, reeducativa, integrada. Si me permiten la expresión, sin ser peyorativa ni mucho menos, pues se están despatriarcalizando, ¿no? Es decir, los hombres que buscan escribir en estos terrenos, es decir, en terrenos donde hay que evidenciar la violencia que viven las mujeres, ya debe por lo menos haber una conciencia propia de quitarse este esquema o esta lógica de la estructura del sistema patriarcal. Eso es muy importante, porque si desde la mirada masculina no hay un proceso reeducativo, incluso un compromiso reeducativo para quitarse este patrón patriarcal explícito, culturalmente y ancestralmente puesto, pues es muy difícil arribar a los estudios de género vistos desde la violencia que viven las mujeres, ¿no? En este ánimo de llegar a los puntos de igualdad entre mujeres y hombres desde el terreno del derecho, o sea, desde la parte jurídica normativa, ¿no? Porque ahí es donde nosotros necesitamos arribar a una igualdad y una igualdad sustantiva en todos los ámbitos. Entonces, valdría mucho la pena a partir de este momento, como bien ha dicho el doctor Arce, a partir de parteaguas, ¿qué escriben los hombres con relación a la violencia en contra de las mujeres? ¿Qué escriben en torno a las masculinidades o nuevas masculinidades? En algún momento, en un texto que trabajamos hace algún par de años, en un libro sobre perspectivas sobre las mujeres en México, historia, administración pública y participación política, tuvimos ahí la intervención de algunos colegas, sin duda también ahí participó el maestro Eduardo Torres, y tuvimos ahí la participación de un colega del Colegio de México. Y pues él nos decía, porque él lo ve desde las masculinidades, de que muchas veces se hace este cuestionamiento, bueno, y los hombres, ¿qué pensamos? Él así nos decía, ¿qué pensamos de vernos relacionados o involucrados en asuntos que impactan a nuestras hijas o a nuestros hijos? Pareciera que los hombres no sentimos o que no vivimos las violencias que viven también las mujeres, ¿no? Entonces es importante esta mirada de los hombres, pero con una conciencia plena relacionada a su condición de género, o sea, a su condición masculina, ¿no? Porque de otra forma, pues sí, efectivamente vamos a seguir encontrando menor producción de parte de los hombres con relación a las temáticas que estamos atendiendo. Ese sería mi comentario. Gracias, doctora Samaniego. No, muchísimas gracias. En redes se están comentando, bueno, indican, sería importante saber la opinión del género masculino en cuanto al desinterés o miedo al abordar temas de género en cualquier ámbito social. Es decir, pues sí estudiar desde las masculinidades, desde la perspectiva de los hombres, ¿no? Estos temas. Y yo les haría una pregunta a las autoras, ¿qué es o qué viene después de esto? Ya hicieron este libro, si a partir de aquí tienen o planean hacer una segunda parte, una segunda entrega, o si con estos comentarios que están haciendo los académicos que hoy nos acompañan, dicen, pues tal vez vamos a hacer una investigación por estas rutas. Sí, hay otros comentarios en el chat de doctora Samaniego. Sí, pusieron ciertamente, doctora Alejandra, gracias, me acaba de dar respuesta con respecto a la opinión del hombre en su género. Efectivamente, lo que usted nos comentó hace unos momentos respecto de la participación e incorporación de los hombres en el estudio de estos temas.
Bueno, sí, doctora. Adelante, lo que sigue, pues hay mucho camino que recorrer en lo académico, en lo institucional, y que la experiencia de cooperación, de colaboración, de un trabajo colectivo con otros investigadores que trabajan la temática, pues nos va a permitir el continuar caminando, pero creo que desde el colegio, pues también hay mucho que consolidar y por ahí se abre también una vertiente interesante de participación. Así que los comentarios y pues diría que llegan a un terreno donde siempre hay las expectativas de continuar trabajando, aprendiendo y que tienen que concretarse en un proyecto. Eso es lo que me parece. Muchísimas gracias, doctora Guadarrama. No sé si la doctora Aguilar Pinto sí va. Sí, pues realmente ha sido un proceso, todo el trabajo que hay detrás para que un proyecto de investigación, un resultado de investigación se concrete en un libro como este, pues es muy largo, como bien lo señalaba el maestro Torres Alonso. Yo estoy gratamente sorprendida por la acogida que ha tenido este libro. Hemos tenido la oportunidad de presentarlo en otros espacios, como el Colegio de Jalisco, el Colegio Mexiquense y ahora acá. Y los comentarios que hemos recibido han sido muy en el sentido de visibilizar el interés por visibilizar los estudios de género como un campo en construcción, en consolidación, y también en el sentido de hacer alianzas con diversas tribus académicas, con diversos actores especializados. Y yo creo que eso es lo que sigue. Yo creo que es momento de reflexionar, de hacer un alto y de establecer los diferentes vínculos que nos han tendido diferentes comunidades académicas y pensar en hacer trabajos de otro corte sumamente colaborativos y que involucren diversas miradas, porque creo que la riqueza de este tipo de trabajos y la riqueza del género también es que se aborda desde una mirada multidisciplinaria y eso pues tenemos que sacarle provecho a esa posibilidad, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, doctora, y sin lugar a dudas esperaremos sus siguientes trabajos e intervenciones. Les cedo la palabra ya para, si ya no hay más mensajes en redes o preguntas en redes, le cedería la palabra al maestro Torres Alonso para que concluya, para que clausure este evento como responsable del seminario, bueno, el secretario técnico del Seminario Universitario sobre Estudios sobre Sociedad, Instituciones y Recursos. Muchas gracias. La verdad es que ha sido una tarde muy grata. Siempre presentar un libro es una actividad muy agradable porque tanto para los presentadores como para quienes los escribieron es leer varias veces un texto, no por obligación, sino por gusto, ¿no? Y eso siempre se agradece más cuando expresa con mucha claridad hallazgos que no se habían, que son pioneros, vaya. Esto es un libro pionero, como ya se ha dicho. Yo deseo agradecer a las doctoras Guadarrama y Aguilar Pinto su buena disposición para participar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y a la doctora Alejandra haber aceptado la invitación para presentar el libro, al doctor Arce en el mismo sentido, y a la doctora Samaniego también el agradecimiento por aceptar moderar la sesión. Por supuesto, a las autoridades de la facultad, al Centro de Estudios Políticos y a la División de Educación Continua y Educación a Distancia que han dado su apoyo
decidido para que esta actividad se llevara a cabo. Actividad que forma parte del tercer proyecto de investigación sobre estos temas que atinadamente el doctor Pérez Correa y la doctora Alejandre han liderado con mucha pertinencia, con mucha puntualidad. Y este nuevo proyecto se titula Y en la paridad, ¿quién tiene el poder? Participación, presencia de las mujeres en los espacios de decisión política y administrativa en México, auspiciado por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico. Y esta presentación también forma parte de las actividades que desarrolla el Seminario Universitario de Estudios sobre Sociedad, Instituciones y Recursos, iniciativa académica creada por el señor rector y que es dirigida por el doctor Pérez Correa. Por supuesto, nuestro agradecimiento al área de las videoconferencias, que hoy más que nunca tienen mucho trabajo, y la verdad que la comunidad de la facultad está muy agradecida con su trabajo. Muchas gracias a todas y todos ustedes y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, maestro Eduardo. Muchas gracias, doctora Guadarrama. Un gusto saludarla y compartir con ustedes esta magnífica obra. Gracias, doctora Emma Aguilar. Gracias. Gracias, doctora Samaniego, doctor Arce. Muy buenas tardes y buenas noches también para todos. Gracias al soporte técnico de la facultad, al Centro de Estudios Políticos de la misma. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias a todos, un gusto enorme.